que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes al mundo a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartirlo con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde que la mayoría de las cosas están aquí. Sureli dice que está todo ahí. Así es que ya ustedes saben, hacer la cosa bien y con transparencia. Ya en el día de hoy, pues, se integra a este programa un hermano y un amigo de muchos años de historia y de batalla en los tribunales de la República Dominicana. Ya a partir del día de hoy estará integrado con nosotros para participar con ustedes en los diferentes temas nacionales e internacionales. Y se trata del maestro Miguel Enrique Cabrera Puello. Es un especialista en derecho laboral y que ya ustedes lo conocen y que formará parte de nuestro equipo de producción a partir del día de hoy. Miguel Cabrera, profesor de varias universidades y es presidente de la ADAL, es decir, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de la República Dominicana, un hombre con mucho quilate que dará grandes aportes con sus ideas libertarias y en el momento que haya que hacer la crítica fuerte se hará y en el momento que haya que tirar ramo de olivo también lo hará, porque es un hombre de carácter y totalmente independiente. Independiente porque es un hombre que trabaja con la verdad y con las pruebas. Y eso hace independiente al hombre. Esa independencia que todos necesitamos y que todos queremos en cada uno de los funcionarios es precisamente lo que necesita la nación dominicana para ser grande. Cumplir los pactos y los convenios acordados es importante. Así que vamos a darle la entrada de esa forma a este su programa Democracia TV a Miguel Enrique Cabrera Puello. Bienvenido, maestro. Gracias, Diomedes. Heleno Olivares, Diomedes, que como yo siempre he dicho, significa pensamiento de Dios, es un hombre excepcional, un hombre del cual hemos librado miles de batallas juntos, tanto en el colegio y para el colegio de abogados y a favor de los abogados, porque Diomedes se ha pasado la vida entera favoreciendo la clase jurídica. Es una persona
de alta estima entre los abogados y que goza de un prestigio extraordinario por la labor que ha hecho, y un democrático, de Democracia TV, este programa en el cual estaremos los miércoles y los viernes con ustedes compartiendo con el maestro Diomedes Olivares y con invitados especiales, dando las gracias siempre al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí pidiéndole que nos llene de su amor, nos llene de su gracia, nos llene el regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, que nos libre como siempre la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan al hombre común, y que haga de nosotros seres humanos más justos. Don Diomedes. Bien, muchas gracias. Bueno, y así damos inicio a este programa especial en el día de hoy. Ustedes ven la corbata de rojo, ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Fiesta. Fiesta, alegría. Ustedes saben que Inespre está de madre. Inespre está de madre, y se ha pegado esa palabra porque definitivamente en el día de hoy se inició esta feria con un gran éxito aquí en el aeropuerto antiguo de Herrera, y que ya forma parte de lo que es nuestro periódico El Democrático, que ustedes pueden buscarlo, compartirlo, analizarlo, y cada uno de estos puntos emblemáticos en el día de hoy fue algo de espectáculo aquí para que toda la nación dominicana pueda adquirir sus productos al más bajo precio. Inespre está de madre. Me encanta eso, porque este fin de semana ha sido la capital un caos, maestro, porque sí, ustedes saben que la madre, definitivamente, que algo emblemático. Inespre está de madre, y para favorecer a la madre de Diomedes Olivares, pero el programa de hoy quiero que se lo dediquemos a la madre número 1 de nuestro país. Ajá. Manuela Díez, la madre de nuestro fundador, de nuestro líder y de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez. Ah, qué interesante. Miren, Manuela Díez. Vamos a ver si encontramos una foto para ponerla junta con doña Ercilia Pepín y con doña Trina de Moya, la que instituyeron en la nación dominicana desde el año 1924 a 1930. Ustedes saben que Trina de Moya fue la primera dama del presidente Horacio Vázquez, y que se instituyó en el año 1926 la famosa canción Venir los moradores del campo a la ciudad. Esa es una de ellas. Venir los moradores del campo a la ciudad, una canción que es un himno en la República Dominicana. Esa canción, todo el mundo o todo el que tiene una madre se la sabe o se la ha cantado a su madre. Pero hay otra canción también, aparte de la de Cilia Pepín, en la que se llama Madrecita del Alma Querida. La canción Madrecita del Alma Querida fue escrita porque el autor tenía una devoción especial por su madre, quería demasiado a su madre, pero hubo un problema, maestro Diomedes. Nunca pudo escuchar la madre la canción. ¿Sabe por qué? Ajá. Era sorda. Era sorda. Ajá. Sí. ¿Y quién fue ese autor entonces? No recuerdo el nombre del autor, pero bueno, eso lo recuerdo sobre esa canción bella y hermosa que se la cantaba yo todos los días a mi queridísima abuela Ida Destiempo, Zenobia Zapata Torres. Bien, entonces dentro de ese renglón, Ale, otro punto interesante sobre el tema de la portada del periódico El Democrático, que se dedicó una portada al día de ayer a los actos históricos de la creación del Día de la Madre, tanto de aquí como de Estados Unidos, y por qué el último domingo de mayo de cada año se celebra aquí en la nación dominicana el Día de la Madre. Ahí ustedes tienen la historia, que pueden buscarla, compartirla, analizarla, enviarla e imprimirla y tenerla como un documento de consulta. Esta portada del periódico Democrático, ya ustedes saben que nada más tienen que entrar al democrático rd.com, y ahí ustedes tienen todo. Lo mismo que nuestra página web también, ¿verdad? Ustedes pueden buscarla, compartirla y analizarla, porque ese es el punto emblemático. Dentro de ese mismo episodio, ustedes saben que hoy también hicimos un compromiso el viernes pasado para volver en un ratito, cuando Ale me diga que ya tenemos los puntos emblemáticos de lo que es
la motivación del Día de la Madre, tanto la madre de Manuel Núñez, nuestro historiador que ya está aquí con nosotros, para que él ahorita agote un turno sobre su madre, y también el maestro Miguel Cabrera que agote un turno, y nosotros también agotar otro turno dentro de lo que es la dedicatoria al Día de la Madre. En ese episodio de esa portada, Ale, también explica doña Ercilia Pepín que las flores rojas pues obligatoriamente significa que la madre está viva. Las flores dedicadas, en el caso de las madres que ya han partido al cielo, pues las flores son la azucena. Y ese punto emblemático, pues obligatoriamente más adelante vamos a ver estas diferentes, estos dos tipos de flores también, para indicar que cuando la madre está muerta, pues obligatoriamente las flores van en colores tenues. Mientras están vivas, la flor correcta es el clavel, ¿verdad? El clavel rojo, la rosa roja, y eso significa vida. Dentro de ese escenario, lo dejamos hasta aquí, porque ustedes saben que la madre ocupa en todas las atenciones. Sin embargo, nosotros nos vamos a ir a Pedernales, donde el presidente estuvo ayer, y vamos a ver la portada del periódico El Democrático para que ustedes observen cómo el presidente tomó este diálogo en Pedernales en el día de ayer. Este diálogo pues se inicia obligatoriamente con la implementación de los sistemas de grúa para la formación y creación del muelle en Cabo Rojo. Este escenario decía o dice el presidente que va a cambiar totalmente a Cabo Rojo y que en unos 5 años, en 2 años él verá el avance en lo que tiene que ver con la infraestructura, la carretera, los diferentes tipos de productos, cómo van los hoteles, cómo va el muelle, cómo van las diferentes avenidas, cómo va la escuela del Infotec, cómo van los centros técnicos de preparación de los jóvenes para los trabajos de toda la parte sur del país, sobre todo la conformación de lo que es el lago Enriquillo de Barahona, Neiva, Jimaní, y por ende le toca a San Juan de la Maguana y a Elías Piña, lo que significa que toda esa franja desde Baní, Azua y San Cristóbal, pues veremos muchos jóvenes trabajando en Pedernales. Y él dice que con estos 45 millones de pesos que se le entregaron el día de ayer a los que van a criar los ovinos caprinos, ¿verdad? Los chivos, como lo decimos allá en mi campo, obligatoriamente va a haber un incremento para la producción de carne. Ya el tema de lo que es la parte que tiene que ver con el ganado es otro punto. El punto que tiene que ver con los pollos, ¿verdad? Es otro punto. Pero el tema en sentido general, va a haber un paquete incluido de todos los puntos de producción, de seguridad, ¿verdad? De electricidad, de agua potable, de carretera, de caminos para sacar los productos, ¿verdad? De infraestructura, de hospitales, de escuelas, de centros de acopio. Cada uno de estos puntos, pues obligatoriamente, Ale, ver si es posible rodar la parte final de la segunda hoja del periódico para que la gente también observe en el escenario que se efectuó este evento en el día de ayer en Pedernales, que fue parte de lo que es la noticia a nivel internacional, sobre todo, donde asistieron los diferentes tipos de actores de Pedernales. Dígame, maestro. Muy interesante, maestro. Es una zona virgen, es una zona que a la hora que se explote turísticamente va a beneficiar al país. Ahí tenemos muchos atractivos turísticos, tenemos la laguna de Oviedo, tenemos el lago Enriquillo, tenemos por ahí también el hoyo de Palempito, tenemos Bahía de las Águilas. Óyeme, eso es un sector turístico que a la hora que se explote, a la hora que se desarrolle, va a traer muchos turistas a la República Dominicana, y además nosotros los nativos vamos a poder disfrutar de las maravillas que hay en esa zona. Así es, maestro. Bueno, y dentro de ese mismo episodio, Alex, vamos a ver si es posible ver la siguiente portada para
ver cómo va el mundo y los análisis en los diferentes puntos de lo que es el acontecer de las diferentes noticias ocurridas en estas últimas 24 horas. Vamos a ver la siguiente, señor director. El mundo sobre ruedas. Qué interesante este punto. Vamos a ver. Iberoamérica acuerda trabajar por una administración pública más transparente, inclusiva, ética y participativa. Miren, este tema de lo que tiene que ver con el empleo, definitivamente que aquí las instituciones públicas, con este tema de la carrera, ¿verdad? De la ley 4108 de función pública. Exactamente, de los funcionarios que tienen que ver con lo que es la carrera en todo el sentido de la palabra dentro de la administración pública, obligatoriamente esto va a ir tomando auge. No solamente aquí, sino que los funcionarios públicos se van a ir institucionalizando a nivel de Iberoamérica, estilo Estados Unidos, que cuando el presidente de la República sale, solamente renuncian, porque ese tipo de sistema es establecido entre ellos. Este tipo de empleo, que son los temas públicos, pues obligatoriamente la cabeza es la que se va normalmente, para que la gente se deje de estar de demagogia. Y otro punto esencial en ese es, observen que aquí, y eso es bueno que Manuel Núñez, como tiene esa gran experiencia en estas áreas, con el tema de la diplomacia y el mismo maestro, ustedes observan que aquí la nación dominicana no tiene embajador de Estados Unidos o embajadora. ¿Por qué? Porque la embajadora de Estados Unidos aquí, la señora Blaster, pues se retiró el 20 de enero del año 2020, justamente cuando el presidente Joe Biden pues asumió el poder, y como ella era de Donald Trump, pues como cabeza de la embajada de los Estados Unidos de América, pues ella puso la renuncia y se retiró del país, dejando el cargo vacante hasta el día de hoy en manos de un hombre que también ha hecho un trabajo y que a lo mejor lo designen a él, al cónsul Robert, aquí en la nación dominicana, el cónsul que ha hecho un trabajo extraordinario en representación de la legación diplomática. Eso es para que ustedes vean cuando se trabaja y cuando hay paz en un país. Este es un modelo también, porque Estados Unidos no ha designado un embajador todavía. Y eso significa la tranquilidad y la paz que tiene, sobre todo, América con lo que es el presidente de la República, el Estado, el sistema de estabilidad. Y eso se demuestra en ese gran trabajo también que ha hecho el honorable cónsul de la Embajada de Estados Unidos de América en el país, y que definitivamente ese punto también, maestro, da tranquilidad para la inversión extranjera y da tranquilidad para que los inversionistas que vienen al país, pues las embajadas también le den seguimiento a cada uno de los proyectos. Dentro de esos episodios, pues obligatoriamente el embajador que estaba designado para venir a la República Dominicana, el presidente Joe Biden lo ha encomendado para una misión en las Bahamas. Ese punto también es interesante aclarar, porque precisamente hace 8 días, pues ya la embajada empezó con el tema de los visados, sobre todo con los puntos más esenciales de la embajada, sobre todo las citas que se habían cancelado por motivo de la pandemia. Y esto significa una aglomeración de trabajo, y que la embajada, pues a través de su portal electrónico, pues cada uno de los diferentes juristas y abogadas que trabajan en el área de migración, pues trabajan ese punto en combinación con el consulado. Qué interesante este punto, porque eso significa que ya finalmente pues vamos a poder empezar a organizar un viaje. A lo mejor iremos a Puerto Rico este año, a lo mejor iremos a Nueva York, iremos a lo mejor a otros países que puedan ir los abogados, sobre todo, que es el aspecto mío,
la coordinación de algunas actividades académicas en el ámbito internacional. Sobre todo destacar que cuando usted fue presidente del Colegio de Abogados, en un momento en el que a los abogados no le daban visa, usted logró que se le dieran muchas visas a muchos abogados pudieron salir fuera del país y pudieron conocer otros mundos, pudieron ver otras cosas que no existían en la República Dominicana, gracias a usted, maestro. Eso lo recuerdo bastante bien. Bien, qué interesante. Bueno, esa es parte de la sorpresa también que me dio Marino el Sevilla aquí, que vino con una placa de un viaje que dimos a Nueva York, sobre todo con un hombre extraordinario allá en el Bronx, el fiscal Robert T. Johnson, que ahora es juez de la Suprema allá en Nueva York. Eso es parte del trabajo y parte de la grandeza. Un viaje vale por 10 libros de lectura, porque lo que usted ve en el epicentro, desde el cielo, ¿verdad? No es lo mismo que ver de abajo para arriba que de arriba para abajo. Así es que dentro de ese renglón, todo lo que deseen ver en el periódico El Democrático está en nuestro portal electrónico para que ustedes puedan verlo, visualizarlo, compartirlo, porque llegó la hora de irnos a una breve pausa y entonces volvemos con el tema de la madre nuevamente para entrar con Manuel con estos análisis interesantes, sobre todo la era de Joaquín Balaguer y sus 12 años. Los puntos más emblemáticos que ahí fue que quedamos y que ustedes saben que ahí cerramos este capítulo, sobre todo con este hombre extraordinario, con estos manejos tan especiales para que nuestra juventud y nosotros aprender de él. Así que vamos a una breve pausa, señor director. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo, un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos, un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Héroes de la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Hoy estamos en Elías Piña, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Bien, señores, continuamos aquí en este toque de queda de esta tarde tan especial, dedicado sobre todo a la madre y al aspecto histórico de la nación dominicana. En este caso ya está con nosotros Manuel Núñez, que va a tomar el tiempo estricto
para que los últimos 5 minutos nosotros dedicárselo a cada una de nuestras madres, a la de Manuel, a la de Miguel y a la mía, los últimos 5 minutos. Así es que iniciamos, Manuel, y sin parada. Joaquín Balaguer y sus 12 años. Mira, ¿cuántos muertos fueron? Balaguer comenzó su gobierno el 16 de agosto de 1966, tras una guerra civil entre dominicanos en 2 bandos que se dividió el país. Esa guerra dejó un malísimo recuerdo, pero al mismo tiempo dejó los espíritus enconados, dejó bandos rivales, sembró odios en el seno de las Fuerzas Armadas, resentimientos entre los que se batieron en un conflicto que duró un centenar de días, que fue prácticamente un cerco y que se solventó con una intervención militar extranjera, la intervención de los Estados Unidos, que comenzó el 28 de abril y concluyó el 4 de septiembre. En esos 100 y tantos de días hubo 10 días de combate pleno, más de 2.000 dominicanos murieron en el conflicto. Los Estados Unidos declararon que Manuel, perdón que te interrumpa, esos 2.000 dominicanos están en los registros de esos fallecidos. Porque sí, es que cuando uno habla de 2.000, todo lo que murieron en esos 184 días de invasión ascienden más o menos a 2.000 muertos. Exactamente, sí. Es un balance total. Okay. Hay desde luego enfrentamientos militares, hubo muchos civiles, sobre todo civiles muertos, ¿no?, en el conflicto. Y básicamente la guerra fue la historia de un cerco, porque después de los primeros combates y después de la intervención estadounidense, los Estados Unidos cercaron a los militares rebeldes en contra del CEFA, que era el mando que inició la contienda militar, y prácticamente se creó una especie de gobierno virtual, porque el presidente Bosch designó al coronel Camaño como representante del gobierno que él había constituido antes de ser derrocado, y le pasó simbólicamente el mando, el bastón de mando a Camaño, y se utilizó el edificio Copelo como palacio de ese gobierno, ¿verdad? El gobierno iba hasta la calle Las Damas, terminaba en la Pasteur, y en el norte terminaba en la César Nicolás Penson. Era una especie de unas 14 cuadras, ¿no? Una república de 2 kilómetros cuadrados, más o menos, que era la República de Camaño. Y luego, pues, se montó a su vez el gobierno de la otra parte, que se instaló en un edificio oficial, que es el edificio, el Palacio del Congreso Nacional, en el cual el general Inver Barreras constituyó el gobierno, el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional. Esos eran los dos bandos, y los norteamericanos... Aquí en la feria fue. En la feria, sí. Los norteamericanos, efectivamente, pues tenían el cerco sobre la estructura que se había alojado en la zona intramuros. Durante los días normales, ¿verdad?, eran días que transcurrían a veces con tiroteos de un francotirador que tiraba desde molinos dominicanos, o de francotiradores establecidos en el Liceo Juan Pablo Duarte, que también allí hubo, digamos, rifirrafe, ¿no?, militar, pero evidentemente que la mayor parte del tiempo fue una negociación permanente entre los grupos, ¿verdad?, ya con la intervención militar de la OEA,
Manuel, que la le dio- participación estelar, perdona que te interrumpa, la participación estelar de los hombres rana en este conflicto bélico, porque hubo una participación estelar de los hombres rana, entrenado precisamente por un oficial italiano. Sí, o sea, los hombres ranas desempeñaron un papel fundamental, sobre todo durante la etapa de los combates, porque la unidad de hombres ranas se encargó de hacer tomas importantes y de evitar que las tropas de San Isidro pudieran entrar directamente a la zona donde estaban los rebeldes. Y fue la unidad más aguerrida, la dirigía Manuel Ramón Monterache, El hombre rana. que era el Tuve jefe el de los placer de hombres rana, conocerlo. y que es de los militares que estuvo en la línea de combate, el que tuvo mayor representación, porque luego hubo otros como Héctor Aristi, que era básicamente un negociador, y otros que básicamente estuvieron durante la etapa de las discusiones, porque la guerra no es tanto el combate permanente, sino también es sobre todo el despertar de la conciencia dominicana, la conciencia artística, la conciencia cultural, porque muchos dominicanos tomaron conciencia a partir de ese acontecimiento. La Iglesia Católica, del papel de... la Iglesia Católica ¿qué papel jugó en ese tuvo un momento? papel fundamental, porque fue durante los conflictos bélicos, la Iglesia sirve un poco de mediadora y de zona de refugio, de zona de discusión, porque los conflictos despiertan todas las rivalidades que existen entre los dominicanos, las rivalidades que existieron durante la etapa de los 30 años, donde hubo personas que pertenecieron al régimen trujillista, personas que eran opositores, y luego las luchas directamente, las luchas políticas que surgieron tras el derrocamiento del presidente Bosch y la implantación del triunvirato, que a su vez generó todo el conflicto, que incubó el conflicto de abril del 65. Tras el conflicto, Balaguer gana las elecciones del año 66 y comienza entonces la etapa que llamamos los 12 años de Balaguer. Los 12 años de Balaguer hay una visión sumamente encontrada, porque depende de quién lo enfoque. Nosotros lo vivimos, ¿verdad? Porque todos vivimos como niños esos 12 años, pero esencialmente yo pienso que fue una etapa en la que el país se enfrentó a un gobierno que vivió en la Guerra Fría. Es decir, en los 12 años de Balaguer, la mayoría de los grupos de izquierda habían entendido que la Guerra de Abril era el momento en que se habían juntado las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas para instaurar un régimen revolucionario. Y muchos habían guardado las armas en cisternas, en escondites, y muchos se fueron a China, a Cuba, a entrenarse para comenzar nuevamente la guerra, para iniciar esa guerra. Y naturalmente, la interpretación que tenemos, yo la plasmé en un video sobre la etapa de Balaguer, que está en las redes, que está en YouTube, lo puede consultar. Y allí, ¿qué es lo que yo veo? Primeramente, el presidente Balaguer intenta iniciar un gobierno desarrollista. Y en el mismo momento en que Balaguer da el primer Picasso para la construcción de la presa de Valdesia, Radamés Méndez Vargas secuestra un avión venezolano para llevárselo a Cuba. Es decir, son dos repúblicas, una que está luchando en contra del orden establecido, con asaltos, con muertes, con toda suerte digamos, de violencia en contra del Estado, y otra que trata de encauzarse. Pero yo creo que dentro del balance general hay un balance positivo en todo ello, ¿no?
Manuel, escúchame. Sí. Balaguer cuando toma el poder dice, y no tengo otra cosa más que ofrecerle a este pueblo que no sea sudor, lágrima y sangre, que creo que también lo dijo Churchill. Pero hay un punto, hay una juventud que falleció, hay una juventud que desapareció, ahí tenemos jóvenes que eran brillantes y jóvenes revolucionarios que eran verdaderos luchadores, verdaderos demócratas y verdaderos, como repitiendo la palabra, revolucionarios. Tenemos el caso de Amin Abel Asbun, tenemos el caso de Amaury, tenemos el caso de periodistas, tenemos el caso del periodista Orlando Martínez, que se atrevió a escribir en la revista Microscopio. Doctor Joaquín Balaguer, usted ha dicho en reiteradas ocasiones que la corrupción se para en la puerta de su despacho, lo que quiere decir que usted conoce quiénes son los corruptos de este país, que usted protege a los corruptos de este país. ¿Por qué no buscamos un barco? ¿Por qué no un transatlántico? ¿Por qué no un avión? ¿Por qué no un jet? ¿Por qué una nave interplanetaria? Y lo sacamos a usted y lo introducimos con todos sus corruptos y lo sacamos del mundo y lo liberamos de su horrorosa presencia. Sí, eso está bien, esa era parte, digamos, esa era parte de la lucha, pero esencialmente cuando tú hablas de Amin Abel, bueno, Amin Abel era el cerebro del secuestro del coronel Crowley. Cierto. El coronel Crowley era el encargado militar de la Embajada de Estados Unidos. No fue precisamente rezando el rosario. No, o sea, como el Moreno también. Claro, eran personas que el Moreno estaba organizando el golpe de Estado revolucionario. Papá de Guido Gómez Mazara. Después del Congreso y la agotó. Exacto, sí. No sé cómo le hubiera ido a Balaguer si hubieran ganado esa batalla. Pero, o sea que estamos hablando de una situación bélica, ¿no? Cierto. Una situación de guerra, de un gobierno que está enfrentando una situación que es continental, porque en los 12 años de Balaguer hubo guerrillas en Centroamérica. Correcto. En El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, hasta el otro día. En Nicaragua se prolongó e inclusive llegó a haber allí un régimen revolucionario. Guerrillas en Venezuela. Y en Colombia con Don Sosa, guerrillas en Colombia, con Camilo Torres, que se alzó justamente al año de Balaguer estar en el poder. Y luego el grupo M-19. En Colombia también. Guerrillas en Perú, con el Tupac Amaru. Guerrillas en Uruguay. O sea, de aquí partió Daniel Mitrione, era el encargado militar de aquí, se dejaron por el MAC a Uruguay, e inspirados en el secuestro de Crowley, los uruguayos crearon el Comando Santo Domingo y secuestraron al antiguo encargado militar de la Embajada de Estados Unidos. Allá en Uruguay. O sea, no estamos hablando de una época fácil, estamos hablando de una época en que había guerrillas en todo el continente, era un polvorín. En Brasil estaba la famosa guerrilla de Marighella. En Cuba estaba Fidel. En Cuba estaba Fidel Castro, que era como, digamos, en la Jerusalén de todo ese régimen revolucionario. Un momento histórico difícil. Entonces, entendemos que sí. En ese momento, Balaguer tiene que encabezar un gobierno que tiene la característica de que tiene que sobrevivir a la subversión, sobrevivir a personas que habían considerado que la única forma de llegar al poder era por las armas, por las botas y no por los votos, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso generaba una situación de represalia, pero además el país estaba ocupado por encargados militares estadounidenses. Esa muerte que citas, la muerte de Amin Abel, la muerte de Henry Segarra, que muere en Montecristi, que eran personajes revolucionarios que estaban organizando la suplantación del régimen, por un régimen no democrático. Ellos pensaban, tenían en sus cabezas el régimen de Cuba, el de Vietnam, el de Pol Pot. O sea, esas eran las inspiraciones. O sea, lo que ellos querían traer era el kit completo del régimen de Albania o de Pol Pot o de Cuba, aquí. Por pieza, por parte, pero ese era, digamos, el régimen ideado por ellos para suplantar el régimen nacional. De hecho, uno de los que murió en aquel momento, que es Orlando Mazara, venía de China, y él organizó en Ocoa las famosas tumbas vivas, que era un método de guerrilla chino. O sea, iban a implantar un tipo de régimen
parecido al que ellos idealizaban en sus visiones revolucionarias. Ahora bien, ¿qué encontraba Balaguer en el país? Balaguer encuentra un país con un 12% de foresta. 12% de foresta. Haití y República Dominicana, Haití tenía 13, nosotros teníamos 12. Un país carbonero. ¿Qué hace Balaguer? Cambió brutalmente la cultura del carbón al gas propano, regalando estufa Bombani, inició la política de aguas. No había en el país política de aguas. Balaguer construyó, de las 32 presas que tiene este país, que tiene más presas que Cuba y que todos los países de Centroamérica, República Dominicana. Siempre hablamos mal de República Dominicana, pues también tenemos que decir las cosas buenas de ella. Tenemos más presas que esos países. De las 32 presas que tiene el país, 22 las construyó Balaguer, y allí empezó esa construcción de presas del país, para represar el agua, para relanzar la agricultura. Pero al mismo tiempo, Balaguer, de las 111 zonas protegidas que tiene el país, 106 la hizo Balaguer. Los 24 parques de recreo lo hizo Balaguer. Es decir, creó todas las leyes forestales. O sea, y el país pasó de 12% de foresta, de capa boscosa, a 39% de capa boscosa, cuando él entregó el poder, por un programa de sembrar 10 millones de árboles por año, en el que involucró a las Fuerzas Armadas. Sí. Es decir, la recuperación del territorio nacional se produjo en esos años. Se creó la zona franca. Esa zona franca la creó Balaguer, pero también la zona industrial la creó Balaguer. Las obras más importantes del país, para mí la obra fundamental de este país es Higüey Aguacate, que es la mayor presa del Caribe. En materia de agua, sí. O sea, del Caribe. Manuel, usted es una enciclopedia andante. Yo quisiera tener los conocimientos que usted tiene. El doctor Joaquín Balaguer sí hizo mucho, pero también nosotros crecimos viendo el álbum de la corrupción, oyendo la banda colorada, viendo los diferentes... todo eso... Teniendo un padre revolucionario, porque mi papá... todo eso es verdad. Revolucionario. Y de eso podemos también hablar. Es decir, yo estoy hablando de la parte material. Balaguer, en la parte material, creó la infraestructura, las leyes agrarias, o sea, que fueron de beneficio al campo. En esos 12 años ha sido la etapa donde más vivienda se ha construido en este país. Manuel, aparte de... Nadie, ningún gobierno en toda la historia ha construido más vivienda que ese. Manuel, en esos 12 años. Te digo, lo que crecimos oyendo hablar a un padre revolucionario, a un yo padre antitrujillista y antibalaguerista. Yo vi todo eso, sí. Tenemos otra manera de ver las cosas. No, claro, yo creo que hay una manera de ver las cosas. De decir, bueno, hubiera sido mejor si el grupo de Amaury se impone por la fuerza, instaura un régimen parecido al de Cuba. Examinemos a Cuba, examinemos a Venezuela, examinemos a Costa Rica. A Costa Rica no, a Nicaragua. A Nicaragua. Ahí están los regímenes que ellos soñaron, ¿no? Para poner la diferencia. De esos regímenes la gente huye como pavos, ¿no? Es decir, de Venezuela han huido más de 5 millones de personas. Y de Cuba se va todo el que puede. Es decir, ¿y de Nicaragua? De Nicaragua también. Manuel, mira, ese punto es interesante de ese análisis, pero hay un punto interesante y es el tema de los procesos de Joaquín Balaguer, que el que no ha escuchado los análisis que tú has hecho y que he podido investigar por todas las vías. El presidente Balaguer en los 12 años, yo diría que es un gobierno de transición para ordenar el país, que a Balaguer aquí se ha justificado. Es un país en guerra, que estuvo en guerra, entonces, que tiene una gran parte de personas que quieren la revancha. ¿Tú sabes, Manuel, dónde estaban las armas de los revolucionarios? En el zoológico. ¿Tú sabías ese dato? En el aula de los leones. En el zoológico de acá. Sí. Bueno, una parte de las armas estaban ahí. Maestro, las armas estuvieron ahí porque hubo asaltos
hubo asaltos a bancos, muertes de oficiales de la policía, personas que le llegó una bomba por correo, como ocurrió con aquel coronel de San Francisco de Macorís, que aún después ya reconvertido en connotado empresario, le envió una bomba por correo y saltó en pedazos. Tiene que decir, o sea, había de todo, ¿no? Sí. Estamos hablando de la época de la revolución, No, estamos hablando de los 12 años. Estamos hablando de los 12 años también. Sí, de los 12 años. Y estamos hablando... En los 12 años se hicieron barbaridades, ¿verdad? De muchos bandos. No, pero cuando yo te hablo de las armas, te hablo de la revolución. De que hubo el secuestro de Crowley, el secuestro de la señora Barbara Hutchinson, que hubo atentados a la embajada, bombas a funcionarios, que hubo asaltos al Royal Bank, a varios bancos, ¿no? Es decir, no fue una etapa fácil, ¿no? Y que naturalmente en respuesta a toda esa situación de deterioro, de búsqueda revolucionaria, pues el gobierno creó ese organismo paramilitar y represivo llamado la Banda. La Banda Colorada. La Banda que hizo también barbaridades, creada con los mismos elementos, porque eran elementos que eran la de Macorís, cuñas del mismo palo, gente que venía de la misma izquierda, que a su vez se transformaron y formaron parte de ese lumpen proletariado, como se habla, ¿no? Así es. Y se dedicaron entonces Manuel, a entrematarse. Para dar un paso firme, tú sabes que el tiempo en televisión es bien corto. Hay muertos que tumban gobierno. Sí. De esos muertos que tumban gobierno, de los 12 años, me gustaría conocer nada más, ¿qué diría yo? 10 muertos de lo de Balaguer. Bueno, 10 muertos. Empezamos con la lista número 1. Los más connotados. Los más connotados, los 10 más connotados. Para mí los más importantes son producto de la barbarie, que son los muertos del Club Héctor J. Díaz. Eran muchachos inocentes. Correcto. Y que la persona que ordenó, que era un militar del régimen de Balaguer, que luego fue sacado y se responsabilizó a Macorís como parte de la banda, ¿verdad?, que había ejecutado ese tipo de labor, para mí son los más connotados. Luego están aquellas personas que desempeñaban un papel ya subversivo directamente, como son los palmeros, ¿verdad?, que se les ofreció la oportunidad de que salvaran su vida, porque Hercilio Veloz Burgos leyó una carta, Hercilio Veloz Burgos, en televisión, y se ofreció a don Rafael Herrera para que mediara, para que Amaury, en un programa de televisión, para que Amaury se rindiera y se fuera con Rafael Herrera al aeropuerto y salvara su vida, porque ya había sido acusado, no injustamente, imputado en el asalto a Royal Bank de Naco. ¿No? Es decir, o sea, entonces se le perseguía por eso a él y al grupo de los palmeros, y él escribió una carta que está ahí en los anales, en que él dice: yo no me voy a rendir porque los revolucionarios no se rinden. Quería inmolarse, o sea, es decir, que ahí hay un deseo de inmolación. Bien, Manuel, entonces dentro de esa lista tenemos a Orlando Martínez, a su hermano. Orlando Martínez, bueno, el hermano muere por otras razones que no son de carácter político, pero Orlando Martínez, que muere porque en aquel momento se produjo una disputa entre dos bandos. A Balaguer le gustaba ese tipo de actitud de un poco de dividir para poder reinar, porque enemistar a los generales, el bando uno con otro. de Pérez y Pérez, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, y el bando del jefe de la policía, que era Neyníbar Seijas. Ney tenía fama de democrático, era amigo de Peña Gómez, amigo de la oposición, y Pérez y Pérez tenía fama de ser un hombre de la embajada. Bien. De ser un duro. Y entonces en ese bando, en esa disputa, Orlando se apandilló con el bando de Ney. Se metió en las patas de los caballos
y fue parte de esa. Bien, lo dejamos combinación. hasta ahí, Manuel, para que entonces, ahí mismo, vamos a agotar el primer turno, vamos a dejárselo a Miguel Cabrera para que nos hable un poquito de su madre, que ya está en carpeta. Y llegamos al fin. Llegamos al final. Un día voy a querer que me Tenía hable de tantas la cosas que decir. natera de San Pedro de Macorís. El turno es suyo, maestro, para su madre. Mi madre, Mercedes Puello Zapata de Cabrera, un ser extraordinario, un ser irrepetible. Yo adoro, amo y quiero a mi madre. Ella está ahora mismo en cama, fruto de Ahí la tienen en artritis que pantalla. tiene, pero Bonita. mi madre bella, hermosa, querida, aquella madre que se preocupó porque yo estudiara, porque aprendiera de los grandes, porque aprendiera literatura, historia, filosofía, me formara como la formaron a ella. Bien. Mami, te doy las gracias por todo lo que tú hiciste por mí, por todo lo que has hecho por mi madre. Te amo, te quiero, te adoro, junto a mi querido padre Pedro Enrique Cabrera Soriano. Bien, muchas gracias. Vamos a ver ahora la misión de Manuel Núñez, su madre ida ya hacia el cielo. Manuel, el turno es tuyo. Bueno, para A tu mí, madre. mi madre fue un personaje muy importante en mi vida. Vamos a verla Yo en soy pantalla. particularmente, digamos, madrero porque soy hijo único, ¿no? Tremendo. Y para mí, pues, su fallecimiento en el 2012, el 5 de julio de 2012, el día de Corpus Christi, fue para mí una especie de conmoción. Nunca he podido librarme enteramente Bella, de su hermosa. recuerdo. Su recuerdo está siempre acompañándome y siempre pienso en ella. Yo pienso que la muerte de la madre es una herida que nunca se cierra. Así- Es como una especie de un antes y un después. Bien. Bien, entonces ahora vamos con Laura Rosario, que es la madre de un servidor, es un ser extraordinario. Dentro de lo que respecta a la familia, la madre sigue siendo el ejemplo a seguir para todos nosotros. Toda nuestra familia siempre la vive rodeando de una forma o de otra. Ella siempre está pendiente de todos sus hijos, de los que estamos vivos y de los que ya han partido hacia el cielo. Gracias a Dios nuestra madre tiene 94 años y vive pendiente de todos los que acontecen en la nación dominicana y siempre vive mandando mensajes, besos, abrazos, toda la familia siempre organizada, pensando en ella. Y dentro de ese episodio de lo que es mamá, siempre uno tiene que estar agradecido cuando decía, estudien que eso no es para mí, eso es para ustedes y para sus hijos. Siempre estudien. Así es que este es parte de la vida y es parte de la conmemoración del Día de la Madre. Así es que las felicitaciones a toda la madre del mundo. Aquellas que se han ido, un ramo de rosa, de azucena, como decía Ercilia Pepín, como decía doña Tania de Moya, y aquellas que están vivas, siempre rosas, rojas, bien adornadas, sobre todo de vida y de salud. Que Dios le bendiga a todos. La gracia a maestro Miguel Cabrera, como siempre un honor, y un honor también compartir estos mensajes con el maestro Manuel Núñez, que verdaderamente ha dado cátedra una vez más en el día de hoy. Será pues hasta mañana, señor director. Bendiciones para todos.